Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. En el silencio matutino de la mansión, mientras Ira estaba sentada en el pasillo, el té y los bocadillos traídos por Beille se colocaron sobre la mesa, pero el sabor del té dejó una marca amarga en el paladar de Ira. September, mirando a Ira con ojos furtivos desde la puerta de la sala de estar, sonrió interiormente con satisfacción, pensando que había agregado la hierba antigua al té, porque creía que si bebía esta hierba durante 2 semanas, Ira abortaría a su bebé. Ira, bebiendo té, vio la noticia de la muerte de un gato por teléfono, le dolía el corazón y lamentaba la maldad del mundo. September, aunque al principio tenía miedo, se dio cuenta de que Ira desconocía las hierbas e imaginó que se llevaría a Orun con una conversación interior sarcástica. Cuando Beille se fue del lado de Ira, September se acercó a recoger las botellas de hierbas que había dejado caer al suelo, pero cuando vio que Ira había terminado de tomar el té, se aseguró de que su plan hubiera funcionado. Orun estaba en una alegre conversación telefónica con Pelin en el taller de la mansión. Ira se llenó de celos cuando se enteró de esta intimidad, reprochó en silencio a Orun conectando la sonrisa en su rostro con otra mujer. Orun, al darse cuenta de la quietud de Ira, cuestionó en broma sus celos. Ira, aunque al principio lo negó, finalmente admitió que estaba celosa de su amor, mientras que Orun la calmó diciendo que ella era la única mujer en el mundo que la hacía sonreír. Orun, quien rechazó la invitación de Pelin a una reunión, le ofreció a Ira unas vacaciones en Avant. Mientras que Ira abrazó la idea con alegría, se le dijo a September con enojo, temiendo que las vacaciones interrumpieran el antiguo plan de hierbas. Sarah encontró un trozo de hierba que había caído al suelo y jugó. Beille la envió a descansar. Ira corrió al baño con dolor de estómago en ese momento. Septiembre observó alegremente este estado de cosas. Orun llamó a Ira a la puerta del baño, preocupada, preguntando si estaba bien. Ira se negó a ir al médico, diciendo que las náuseas eran por el embarazo, pero que los dolores eran diferentes a los habituales. Orun canceló las vacaciones de Avant y acostó a Ira. Ira estaba molesta por la interrupción de las vacaciones, aunque murmuró que sus náuseas habían pasado después de dormir unas horas. Orun organizó una barbacoa en el jardín del pabellón para animar a Ira. Mientras Afife y Sarah se unían, Ira disfrutó del pan de salchicha, pero volvió a sentir náuseas al tercer bocado y corrió al fregadero. September se acercó para comprobar el estado de Ira, pero se detuvo impotente ante las instrucciones de limpieza de Beille. Afife, al darse cuenta del trozo de hierba que Sarah había encontrado, sospechó, sintió que algo andaba mal en la mansión. Orun llevó a Ira a la cama y se quedó a su lado, susurrándole que su salud era primordial. Aunque Ira encontró la paz con el amor de Orun, la sombra de las náuseas le apretaba el corazón. En la casa de Akif, temprano en la mañana, Elif había pasado una noche sin dormir pensando en los moretones en el brazo de Akif, sospechando que Suzan había lastimado a su padre. Aziz notó el nerviosismo de Elif y se cansó de la prisa por el compromiso, pero Elif no pudo sacarse de la cabeza las palabras de Akif disparo a Suzan. Tenía miedo de decírselo a Aziz. Suzan, luciendo tranquila en el desayuno, felicitó a Aziz y Elif por el compromiso, pero por dentro estaba haciendo planes para arruinar su felicidad. Cuando Akif dejó caer la silla, temía que Suzan lo escuchara. Aziz llevó a su padre a la sala de estar, pensando que era por accidente, pero las sospechas de Elif crecieron. Corriendo hacia Feria, Elif le contó sobre los moretones y el miedo de Akif. Aunque Feria argumentó que Suzan no dañaría a su padre, sugirió una cámara oculta, y Elif aceptó esta idea. Aziz y Elif invitaron a Suzan mientras se preparaban para las compras de compromiso, pero Suzan decidió quedarse en casa con Akif, diciendo que estaba cansada. Cuando Suzan se quedó sola, inmediatamente corrió a prisión. Visitó a Nehat en una prisión local y se enteró de que sería trasladado a Erzurum, creyendo que era inocente, y juró vengarse de Aziz y Elif. Nehat le susurró a Suzan que fuera firme, pero Suzan prometió convertir su felicidad en un calabozo. Nehat, que inicialmente había rechazado la oferta de dinero, aceptó ante la insistencia de Suzan. Suzan, que regresó a casa,
Parecía tranquila ante la noticia del compromiso de Aziz y Elif, pero el jarrón con una cámara oculta que trajo Feria se colocó en el pasillo. Cada movimiento de Suzan ahora estaba siendo observado. Aziz, Elif y Akif regresaron de las compras y le pidieron a Akif que cortara la cinta de compromiso mientras estaban sentados en el café. Akif se llenó de felicidad, diciendo que rezaría y daría un discurso, pero la sombra de Suzan estaba sobre ellos. 541. Sospecha de la mansión y el orden de la CASA. En la mañana de la mansión, Afife tenía un trozo de hierba antigua del Sáhara en la mano. Trató de averiguar qué era la hierba preguntándole a Beille, pero Beille murmuró que era la primera vez que veía esta planta, que ni siquiera los transmisores reconocían. Afife, caminando con pasos decididos por los pasillos de la mansión, se acercó a Orun y le pidió que la enviara lejos de casa, diciendo que Eylul estaba siguiendo planes inmorales. Orun, sentado junto a Ira en la cama, se sintió aliviado al escuchar que sus náuseas habían pasado, pero no tomó en serio la advertencia de Afife. Cansado de las falsas acusaciones pasadas, pensó que su madre estaba alucinando. Los ojos de Ira se llenaron mientras susurraba que quería estar sana. Orun la consoló diciéndole que estaría a su lado en cualquier momento, pero la inquietud de Ira no disminuyó. September entró en pánico al escuchar en secreto la conversación de Afife y Beille. Temiendo que se descifrara el antiguo plan de hierbas, planeó tender una nueva trampa usando la enfermedad de Afife. En el salón del pabellón, mientras la amorosa conversación de Ira y Orun calentaba el aire como la electricidad, September observaba celosamente su acercamiento, buscando una oportunidad para acelerar su plan. Beille no estaba al tanto de las hierbas mientras preparaba un nuevo té para Ira. Mientras Ira continuaba bebiendo el té, aunque las náuseas disminuían, crecía un peligro a la sombra de la mansión. September hizo el papel de inocente para negar los cargos, pero las sospechas de Afifa comenzaban a soplar como una tormenta en la mansión. En la casa de Akif, se habían completado los preparativos para la ceremonia de compromiso nocturno. La felicidad de Aziz y Elif se había extendido al pasillo. Aziz mostró su amor una vez más besando a Elif en la frente. Suzan se llenó de celos mientras veía el compromiso. Repitió su voto de que no permitiría la felicidad de Aziz y Elif por dentro, pero continuó luciendo tranquila. Elif comenzó a mirar a Suzan desde el jarrón con una cámara oculta en el pasillo. Sintió que Suzan estaba detrás de los moretones y el miedo de Akif, pero aún tenía miedo de decírselo a Aziz. Feria revisó las imágenes de la cámara en apoyo de Elif, pero la actitud tranquila de Suzan estaba desdibujando las dudas. Suzan se enojó con Aziz y Elif en prisión, creyendo que Nehat era inocente. Tramó un plan diabólico para romper el compromiso, pero desconocía la existencia de la cámara. Los ojos de Aziz brillaban mientras observaba la oración de Akif y el corte de la cinta en la ceremonia de compromiso, pero la sombra de Suzan amenazaba su felicidad. Elif notó sus miradas temerosas en la habitación de Akif. Sus sospechas de que Suzan había hecho daño se hicieron más fuertes, pero permaneció en silencio para no estropear la alegría del compromiso. Cuando se quedó sola, Suzan se enojó por la transferencia de Nehat a Erzurum, aceleró su plan y tomó medidas para enterrar la felicidad de Aziz y Elif en la oscuridad.